Hola a todos, sean todos muy bienvenidos a este video. En esta oportunidad se discute acerca de la historia de la psicología, particularmente su origen como disciplina científica, enfocándose en las condiciones sociales e intelectuales que hicieron posible su emergencia. La mayor parte de la información proviene de un texto escrito por el psicoanalista brasileño Luis Cláudio Figueiredo titulado Psicología, una introducción, una visión histórica de la disciplina como ciencia. Este texto fue uno de los primeros que tuvimos que leer en el pregrado de psicología. Siempre lo he encontrado un texto muy útil para realizar un primer acercamiento a la disciplina desde lo teórico y me parece muy buena idea aprovechar esta oportunidad para difundir sus postulados. Por lo tanto, lo que pretendo conseguir en este ensayo es explicar por qué la psicología. ¿Por qué surge en ese momento? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué no se puede hablar de una psicología en los tiempos antiguos o medievales, como sí se puede hablar de otras disciplinas como la medicina u otras ciencias? Para empezar, es común situar al origen de la psicología en el momento en el que se funda el Laboratorio de Psicología en Leipzig por Wilhelm Wundt en 1879, es decir, en un punto ya tardío del siglo XIX y bien adentro de la modernidad. Más adelante explicaré a qué me refiero con modernidad y qué tiene que ver con todo esto. El caso es que Wundt se posiciona como un pionero. Según lo escribe Figueiredo, acaba siendo un instigador de áreas dispares de la psicología, como la fisiológica experimental y la psicología social. El quehacer del laboratorio tenía por objeto la descripción de la experiencia inmediata de los sujetos, es decir, la experiencia tal como se da y tal como es descrita por el propio sujeto. Así, el proyecto de psicología de Wundt se desarrolló en dos frentes. Por un lado, el análisis de fenómenos culturales, bajo lo que llamó la Borgenpsychologie o la psicología de los pueblos, que acaba siendo un importante antecedente para la psicología social. Y por otro lado, la aplicación del método experimental, con el que pretendía analizar los elementos de la experiencia inmediata y las formas más simples de combinación de esos elementos que influyen en el desarrollo de la psicología experimental. Y gracias al trabajo de Wundt, que la psicología se instala como ciencia independiente de otras disciplinas. Es decir, el consenso que existe entre psicólogos y los que están interesados en su historia es de posicionar este momento como la génesis de nuestra disciplina. O sea, sería un punto clave en el análisis del ser humano. Quisiera detenerme en la fecha de este suceso, pues llama la atención que haya sido tan tarde. Mientras otras ciencias sociales ya habían surgido para finales del siglo XIX, la psicología recién estaba partiendo. ¿Por qué sucedió esto? En su texto sobre la historia de la psicología, Antonio Caparrós ofrece una serie de explicaciones para esta aparición tardía. Como primera hipótesis, postula que las instituciones que localizaban al psiquismo dentro de un alma espiritual, sagrada y alejada de la materia, impidieron el surgimiento de la psicología como ciencia experimental, y como segunda hipótesis, se plantea que dado la complejidad del ser humano y su conducta, los métodos que debían utilizarse para su análisis científico tardaron mucho tiempo en alcanzar su perfección. Si bien algo de razón debe tener Caparrós en lo que plantea, en sus explicaciones hay una falta de consideración respecto a las condiciones sociales que permitieron surgir a la psicología. Y siento que las hipótesis que plantea tienden mucho hacia el positivismo y resultan ser muy negativas también. Es decir, depositar toda la responsabilidad a instituciones espirituales de obstaculizar la ciencia me parece insuficiente. Y por eso digo que son explicaciones positivistas y negativas, por explicar en base a lo que faltó, a la ausencia, en lugar de qué sucedió o qué tuvo que aparecer para que surja nuestra disciplina. Sin embargo, aquello que carece Caparrós sí se plantea con Figueiredo. A modo preliminar, nos dice en el texto que el interés científico en lo psicológico requiere de dos condiciones fundamentales. En primer lugar, una experiencia muy clara de subjetividad privatizada y en segundo lugar, la experiencia de crisis de esa subjetividad. Entonces, ¿qué es la subjetividad privatizada y por qué es tan importante? La subjetividad privatizada consiste en reconocernos como libres, diferentes, capaces de experimentar sentimientos, tener deseos y pensar de forma independiente respecto al resto de la sociedad. Es decir, se refiere a una forma de ser y de vivenciar que es particular e individual a cada persona. El concepto puede resultar un poco obvio en su planteamiento y quizá reiterativo, es decir, ¿cómo no vamos a sentirnos capaces de experimentarnos como seres individuales? ¿Cómo no voy a creer que mis pensamientos son míos, son privados, únicos? Pues resulta que a lo largo de la historia humana, este modo de evidenciar la subjetividad no es permanente, sino que fue potenciado por la modernidad de la sociedad mercantil capitalista. Por lo tanto, antes del siglo de las luces, del siglo XVIII, se vivía una experiencia muy diferente a lo que estamos acostumbrados. En las sociedades antiguas, tradicionales o premodernas, como quieran decirles, se vivió una experiencia caracterizada por la vida en comunidad, la conexión con otras fuerzas que van más allá de uno mismo, más allá del individuo incluso, y por lo tanto la autonomía individual, la voluntad de decisión quedaban supeditadas al lugar de origen, a la familia, al feudo, al rey y sobre todo a Dios, pues el pensamiento teocéntrico era el hegemónico en estas sociedades. El individuo siempre se encontraba vinculado a algo externo, sea su comunidad, sea una instancia metafísica,
por lo que se puede decir con cierta seguridad que el individuo, en su comprensión moderna, todavía no existía. Si bien todo esto es previo a la psicología científica, sería un error decir de que no había un tratamiento de temáticas psicológicas antes del siglo XIX. Pues como mencionaba anteriormente con Caparrós, esto sí se daba lugar, pero en el terreno de lo espiritual, lo metafísico y sobre todo desde la filosofía. Esto es un punto que no se aclara muy bien en Figueroa, así que voy a sostenerme en Caparrós para explicarlo brevemente. Desde los tiempos antiguos, muchas tradiciones filosóficas han especulado alrededor de temas como la dualidad mente-cuerpo, la personalidad, las emociones, que a día de hoy son dominio de la psicología científica, pero que a lo largo de la historia se desarrollaron con los griegos, sobre todo Platón y Aristóteles, y ya en una modernidad temprana, Caparrós dice que una obsesión de la filosofía del siglo XVII fue la discusión de estas materias, evidenciado que desde Descartes a Kant aparecen varias conceptualizaciones de lo que el sujeto es, además de varios intentos de realizar una síntesis del dualismo mente-cuerpo. Entonces la psicología moderna no surge de la nada y no inventa problemas que antes no existían, sino que se hace cargo de temas que han inquietado a la humanidad desde tiempos antiguos, utilizando métodos diferentes y en condiciones sociales muy diferentes también. Con la irrupción de la modernidad y de la mano del inicio de la sociedad capitalista y las ideologías ilustradas, se va generando un cambio estructural que repercute en cómo los sujetos experimentan ser sujetos. Es decir, pues cuando todo esto sucede, que aparece por fin la subjetividad privatizada. Figueroa se refiere a esto cuando describe las transformaciones que supuso para la vida comunitaria el establecimiento de un sistema económico mercantil, pues se entiende que en una situación tradicional la producción tenía como objetivo el consumo local para quienes producían y no tenía un fin de intercambio, de modo que las comunidades procuraban ser autosuficientes. Sin embargo, Figueroa dice que este panorama cambia cuando se desarrolla una producción para el intercambio, en que cada uno pasa a producir aquello en lo que está más capacitado. Ya encontramos allí un fuerte motivo para la experiencia de la subjetividad privatizada. Cada uno debe ser capaz de identificar su especialidad, perfeccionarse en ella e identificarse con ella. Es decir, los efectos del cambio en el sistema económico llevan a un giro donde se promueve la individualización de los sujetos, donde cada uno se distingue según su especialidad. Por otro lado, la instancia del mercado profundiza este proceso, pues lo que establece en un sentido básico es una relación de competencia, en la que tanto vendedores como compradores entienden que deben defender sus propios intereses para obtener las mejores ganancias posibles, y por tanto los intereses individuales son más importantes que los de la sociedad en su conjunto. Y en el mercado laboral se replica lo mismo, pues el trabajo también sufre transformaciones en consecuencia de la transición al capitalismo, pues había una interdependencia tanto entre los mismos trabajadores, los inquilinos, peones o incluso los esclavos, así como entre productores y medios de producción, cuyo uso era más bien comunitario. Y también había una dependencia de mutua ganancia en las relaciones feudales o vasalláticas. En tanto se establecía una explotación, también se garantizaba la protección de los productores. Sin embargo, todo esto desaparece en el capitalismo moderno, para dar espacio al trabajador libre, pues ahora ya no obedece a una servidumbre ni permanece dependiente de su terreno, como sucedía en los feudos o en la hacienda, sino que tiene la libertad, en teoría, de elegir su camino, su trabajo. De esta forma, Figueroa concluye, la sociedad queda de esta manera atomizada. Quiero decir, en vez de comunidades productivas, tenemos individuos libres produciendo o vendiendo su fuerza de trabajo a propietarios privados. Sin embargo, este individuo libre es en realidad un desamparado. Previamente mencioné a las ideas ilustradas, en tanto estas también potenciaron a la experiencia de la subjetividad privatizada desde un plano ideológico, pues tanto la ideología liberal ilustrada e incluso el romanticismo implantaron un ideal de libertad, autonomía y de fraternidad a pesar de las diferencias. Ambas coinciden con los tiempos en los que aparecen, es decir, alrededor de los siglos XVIII y XIX. Por lo que estamos hablando de ideas modernas propiamente tales. El caso de la ideología liberal es particularmente icónico en esta materia, pues se ve expresada como culminación durante la Revolución Francesa, bajo el lema de libertad, igualdad, fraternidad. Vale decir, si todos los hombres nacen libres e iguales, deben ser fraternos unos con otros para que estas condiciones se cumplan. El romanticismo, según Figueroa, reconoce que todos los individuos son diferentes y son libres de ser diferentes. De cierto modo, defiende el derecho a la distinción, aunque creen que es posible reunir a la gente en torno a sentimientos intensos, comunes y compartidos. Por ende, así se va sintetizando una nueva forma de sujeto, una nueva subjetividad nacida de las transformaciones e ideas surgidas en la modernidad. Citando el texto de Caulino, ya adentrándonos al siglo XIX, se logra constituir una representación de persona referida al individuo y una concepción de subjetividad anclada en la experiencia y en los procesos privados, tal como la conciencia, los sentimientos y las emociones íntimas, la biografía personal, los propios deseos y vocaciones. Por supuesto, estos procesos no son universales y mucho menos lineales. Un análisis riguroso de la historia permite dar cuenta que para llegar a este estado ha habido altos y bajos, simulando más bien a un zigzag que una línea recta. Ahora bien,
solo he aclarado una de las dos condiciones necesarias para que surja la psicología científica, siendo la última una experiencia de crisis de la misma subjetividad privatizada. ¿Cómo entra en crisis entonces? Resulta que todos los movimientos que impulsan esta subjetividad, el capitalismo, el romanticismo, la ideología liberal y la modernidad en su conjunto, traen consigo promesas como parte de su proyecto. Las promesas de libertad, de emancipación, de una sociedad fraterna donde los hombres pueden reunirse y acogerse mutuamente a pesar de sus diferencias individuales. A modo de ilustrar estas ideas, el poema de la Oda a la Alegría, escrito por Friedrich Schiller, resulta muy útil. En el extracto que luego fue popularizado por la Sinfonía de Beethoven, se dice lo siguiente: Alegría, hermosa chispa de los dioses, hija del Eliseo. Entramos, oh celeste deidad, en tu templo, ebrios de tu fuego. Tu hechizo funde de nuevo lo que los tiempos separaron. Los hombres se vuelven hermanos, allí por donde reposan tus suaves alas. A propósito de esta pieza, hay un extracto de la película La guía perversa de la ideología que hizo Slavoj Žižek, por allá por el 2012. La escena la voy a dejar en la descripción del video. Según nos dice Žižek, la Oda a la Alegría proyecta una imagen de paz y de armonía universal, en la que se acaba la guerra y se crea una atmósfera de fraternidad, inclusión, tolerancia, y que el malestar del personaje de Alex en la película partiría por su cuestionamiento a esta imagen, identificándose con una parte que quedaría excluida en este encuentro fraterno. En relación a lo que les venía diciendo, se puede interpretar lo que nos dice Žižek como una relación del individuo moderno con las promesas de la modernidad. Si tomamos solo la parte del poema que dice los hombres se vuelven hermanos como símbolo de las promesas modernas, ¿podríamos decir que se cumplieron? Probablemente no. Y un examen contemporáneo quizá nos diga que aspirar a estos fines sea imposible incluso. Por lo tanto, como dice el texto de Caulino, la subjetividad moderna privatizada, orientada por los ideales ilustrados y románticos, ha sido sistemáticamente traicionada por los contextos históricos y sociales en los últimos 2 siglos. En nombre de la libertad y autenticidad, se han justificado las mayores atrocidades de la historia de la humanidad, una barbarie que expresa, entre otras, una tensión profunda entre el ideal de libertad individual y las demandas de control social. Es así como la experiencia de subjetividad privatizada entra en crisis, cuando se obstaculizan y se frustran las promesas de la modernidad, y cuando se hace aparente para los sujetos que no era más que ilusiones, que en realidad no son individuos tan libres y tan distintos como se planteaban. En reacción a esta decepción, los sujetos se refugian aún más en su fuero interno, pensando acerca de las causas y del significado de todo lo que hacen, sienten, piensan sobre ellos mismos. Una vez se cumple esto último, se vuelve necesario que la ciencia se haga cargo de dar sentido a la subjetividad a través del campo de la psicología, siendo uno de los primeros objetivos de la disciplina la previsión y el control científico de la conducta individual. También para Figueiredo, esto permite aclarar el sujeto de estudio de la psicología, que no sería el sujeto en abstracto, sino que sería su crisis. Es decir, su finalidad última sería el análisis de la crisis de esa subjetividad. Por lo tanto, el surgimiento de la psicología resulta ser paradójico si se entiende como una solución moderna a un problema provocado por la propia modernidad en su desarrollo. Por la transformación del sujeto por medio de instancias modernas como el capitalismo y la ilustración, era en parte previsible y hasta deseable para estos movimientos. Pero, evidentemente, el fracaso de estas no estaba premeditado en su planteamiento. Es decir, nada en la génesis de la ilustración pretendía observar cómo sus aspiraciones fracasaban y provocaban una crisis en la subjetividad de las personas. Al contrario, la psicología aparece entonces para suplir un espacio, un hueco de conocimiento que la ciencia no se había hecho cargo hasta ese momento, a propósito de un contexto en el que el objeto de estudio permanecía como terreno fértil para formular hipótesis y teorías como si se trataran de un fenómeno nuevo recién descubierto. Si ya podemos establecer un nexo entre ciencia, modernidad y la psicología, será posible asumir que la disciplina es una parte más de las transformaciones que provoca la ciencia moderna a nivel social. Pues, como ya saben, a través de la era moderna, la ciencia obtiene el puesto predilecto de ser la autoridad del conocimiento. O sea, logra enaltecerse a tal grado que aquellos conocimientos que produce la ciencia se consideran verdades absolutas, inobjetables, y por tanto pasa a ser el medio por el cual se desarrollan los conocimientos que requiere la sociedad. Como es lógico, esta posición resulta del desmedro de otras fuentes de conocimiento como la filosofía o la religión, que previo al advenimiento de la modernidad eran las autoridades que dictaban qué conocimientos eran válidos y cuáles no. ¿Cómo se ve esto en la psicología entonces? Pues como ya había mencionado previamente, el tratamiento de temas psicológicos ya existía antes de punto, con la filosofía y la metafísica, donde se comprendía al ser humano como una unidad espiritual cuya materialidad física siempre estaba vinculada a un alma, a un espíritu. Por lo tanto, la aspiración científica de la psicología, de la mano con el positivismo y la racionalización del conocimiento, de cierto modo acaba por monopolizar
estos temas, arrebatándoselos a la filosofía. Este proceso coincide con el concepto de Max Weber del desencantamiento del mundo, de modo que la ciencia se instala como autoridad sobre las explicaciones teológicas o metafísicas de la modernidad. Para aclarar, aquí me refiero al desencantamiento como un segundo proceso, pues Weber plantea que un primer proceso del desencantamiento ocurrió dentro de la misma religión cristiana durante la Reforma Protestante, cuando se modifican lo que podríamos llamar los medios de salvación. Este segundo proceso se refiere a la transformación en el reino del conocimiento intelectual por el surgimiento de la ciencia moderna. Este proceso implica la separación de la ciencia y la religión, aunque más específicamente entre la razón y la fe. Como nos dice Schluchter en su texto sobre el concepto de Weber, finalmente la ciencia habría monopolizado el reino de lo racional y desplazado a la religión del mismo. Desde el punto de vista guiado por la ciencia, la religión será calificada como el poder suprapersonal, irracional o antirracional por antonomasia. Aclaro que a través del desencantamiento no se invalida la religión como práctica espiritual, ni mucho menos se amenaza su existencia realmente, sino que se trata del desplazamiento en torno a qué conocimientos son considerados como veraces, en qué depositamos nuestra confianza como sociedad y en qué nos basamos cuando afirmamos algo, en la razón o en la fe. Si bien no se anulan las prácticas religiosas, el desencantamiento sí implica un cambio en nuestros modos de vida. Pues como dice una cita de Weber presentada en el texto, el desencantamiento comprende que no existen en torno a nuestra vida poderes ocultos o imprevisibles. Por el contrario, todo puede ser dominado mediante el cálculo y la previsión. Gracias al desencantamiento se instala un conflicto que no se resuelve, sino que permanece una tensión entre la razón y la fe. La razón que impulsa al desencantamiento y la fe que, se entiende, pretende conservar algo, una cosmovisión, una forma de comprender la realidad. Como no se resuelve el conflicto y no se anula la fe per se, se genera la posibilidad de un reencantamiento, como propone Weber. El texto, sin embargo, no profundiza directamente en este proceso, pero se entiende que algunas prácticas estilo New Age obedecen a este reencantamiento, o toda la crítica al materialismo que sucedió en los años 60, pues lo que pretendían es retomar y revitalizar concepciones espirituales que las sociedades modernas habrían dejado en segundo plano. Cuando observamos a la psicología y a la diversidad de corrientes que la conforman, nos daremos cuenta que no todas están interesadas en alinearse con la ciencia para postular sus teorías. Ello es evidente. Claro, la psicología es una ciencia y todo lo que mencioné acerca de su fundación se realizó con ese norte, pero es verdad que hay corrientes dentro de la psicología humanista o el psicoanálisis que basan su conocimiento en ideas espirituales o filosóficas, operando con criterios de veracidad diferentes al de la ciencia experimental. ¿Es esto válido o no? ¿Debería la disciplina dictaminarse por la ciencia o seguir un camino autónomo? Va más allá de lo que pretendo hablar en este video. Saco este tema a colación, pues estas perspectivas, que no son estrictamente científicas, obedecerían a ese reencantamiento del que habla Weber, pues muchas de ellas rescatan mitos y creencias del hinduismo o del budismo, por ejemplo, y las mezclan con el conocimiento psicológico. De cierto modo, le dan una profundidad psicológica a estas ideas religiosas o filosóficas. Podríamos extendernos y hablar de otro tema independiente hablando solo del desencantamiento, pero yo quise tratar este tema para poner de manifiesto la relación que tiene la psicología con la época moderna, más allá de que surge de sus condiciones, y que incluso ciertos fenómenos que se dan a propósito de la ciencia moderna también se reflejan en la psicología. Es decir, sostengo que es posible hipotetizar que los conocimientos elaborados por psicólogos han potenciado tanto el desencantamiento como el reencantamiento de la sociedad. Para realizar una síntesis, volvamos a la pregunta que hice al inicio del video. ¿Por qué psicología? ¿Por qué la psicología? A lo largo del video hemos revisado las condiciones que tuvieron que darse para generar el escenario en el que es posible que surja la psicología como disciplina científica, particularmente la emergencia de la crisis de subjetividad privatizada que sucede en la modernidad, de la mano de la industrialización capitalista y el fracaso de los ideales ilustrados del siglo XIX y XX. Por lo tanto, se requiere de una experiencia de subjetividad nueva para que pueda emerger una disciplina psicológica. Es por esto que aparece tan tarde respecto de otras disciplinas. Primero se dan las condiciones y luego surge la disciplina para hacerse cargo de la crisis de esa subjetividad. Por supuesto, también es necesario un movimiento dentro de los criterios que dictaminan qué conocimientos consideramos válidos, pues el hecho que se haya aplicado una psicología científica a través de un método experimentalista supuso un dominio por parte de la ciencia sobre temas que eran abordados por la metafísica hasta ese momento. A su vez, este movimiento puede homologarse con las teorías de Max Weber respecto al desencantamiento y reencantamiento del mundo, de modo que la psicología, como disciplina científica, sigue la tónica de la ciencia moderna. Una de las cosas que podemos concluir es que la psicología depende de una constitución del sujeto moderno, más allá de la experiencia moderna o subjetividad. Sin embargo, esto nos presenta una serie de dudas respecto de la actualidad o la universalidad de estos planteamientos. Debido a que sí es cierto que la psicología depende de la modernidad para existir, ¿qué sucede cuando hablamos de posmodernidad o de un sujeto posmoderno?
¿Qué cambios implican para el desarrollo de la disciplina? ¿Cambian algo realmente? ¿Qué significa una subjetividad privatizada en la era posmoderna? Personalmente creo que la experiencia de crisis de la subjetividad se sigue presentando en los sujetos y no es inadecuada para nuestros tiempos, pero la discusión que estoy abriendo con estas dudas pretende dar cuenta del cambio de condiciones que ha surgido desde la época de Wundt y cómo eso ha generado experiencias distintas o si es que realmente son tan distintas como creemos. Hemos llegado ya al final del video. Nuevamente, si que han llegado a esta parte, les agradezco muchísimo. Espero que les haya servido de algo, que hayan aprendido algo nuevo. Quería agradecerles también a la gente que vio el primer video que subí porque no esperaba que tuviera un recibimiento tan bueno. Pensé que iba a pasar más desapercibido y vi que a mucha gente le llamó la atención. Así que muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por ver. Espero que este video también les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima. Chau, chau.